Lucas capítulo 8, desde el versículo 4 hasta el 15. El título de la prédica es Prepare su corazón para entrar en la vida eterna. Vamos a leer todos. Juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto hasta 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es que esta parábola ha sido tan usada, ha sido tan martillada, que uno dice otra vez: ay, sí, ya sabemos que hay que recibir la palabra. Pues no vamos a hablar exactamente de eso, pero yo quiero hacerles una pregunta. Cuando Jesús, miremos Marcos capítulo 2, y desde ahí voy a comenzar, porque yo no sabía si iba a predicar acerca de esta palabra o la que acabo de decir. Entonces Marcos capítulo 2 está diciendo así. Ustedes lean el versículo, Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían a ninguna, ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Hasta ahí. Y les predicaba la palabra. Pero al decir predicaba la palabra, ¿qué era lo que predicaba? Porque si yo le digo a usted: vaya y predique la palabra, entonces ¿usted qué predica? Pues dígale a alguien enseguida: oiga, la palabra es tal cosa. Vamos a predicar la palabra. Pero Jesús predicaba la palabra. Claro, la palabra era la palabra también que hablaba acerca del reino de los cielos. Pero él predicaba la palabra escrita, que ya estaba escrita. O sea, él tomaba la palabra y hablaba de la palabra para dar entendimiento a la palabra que estaba escrita. ¿Me comprenden? No es que él estaba predicando algo nuevo, sino algo que no se entendía, que estaba escrito por los escribas y fariseos, pero que ellos no pueden interpretar. Hasta el día de hoy hay muchas cosas que ellos hacen y no la pueden entender. Ellos no saben, por ejemplo, bueno, les he dicho, hay algo que me impacta de los oficios de fe y confianza en el servicio que ellos tienen en el tabernáculo de reunión o en el templo. Hay muchas cosas que ellos hacen por obediencia, pero no porque la entiendan. O sea, dice: solamente hágala. Dijo que hay que sacrificar un cordero, pues sacrifíquelo. Y hay que coger la madera de esta, y la hierbas así, y meterla en tal parte, y coger una vaca roja y quemarla toda, hacer la ceniza. Háganlo. Pero no entienden por qué. O sea, por qué tiene que ser con cedro, por qué tiene que ser esas hierbas, por qué tiene que echar agua, por qué tiene que coger la sangre y llevarla hasta... No saben, sino que obedecen, ¿sí? Entonces cuando él vino a predicar, predicaba la palabra, y era la palabra escrita. Pero yo les he dicho en varias oportunidades que ellos tienen la palabra escrita, pero también tienen el Talmud. El Talmud es un poquito más de discernimiento, o las tradiciones judías que les permiten saber: bueno, vamos a sacrificar el cordero, pero ¿cómo hacemos? No, que lo ponemos en el piso, lo ponemos abajo sobre... Son cosas que son más
de lo que hay que hacer. Nosotros sabemos que hay que celebrar Santa Cena. ¿Alguna parte de la Biblia dice que hay que poner flores sobre la mesa? No. ¿Que hay que ponerla sobre una metálica no? Sino que nosotros por tradiciones comenzamos a decir, hay que celebrar Santa Cena. ¿Cómo hacemos el pan? No, que una torta, no, que hagámoslo así. Entonces hay muchas cosas que el Talmud les ayudaba, porque si se escribiera todo, me he dicho, ¿quién lee la Biblia? ¿Quién la leería? Si ellos tienen la ley y no quieren ni sumarle ni quitarle, y está prohibido sumar y quitar de la ley, ellos tienen la contabilizada toda la ley. Ellos saben que vienen tantos miles de palabras y la palabra número tal, ya la encuentran en tal parte. Nosotros que tenemos ahorita capítulo tal y versículo tal, pero ellos cada palabra, la palabra 3500 no sé qué, está en tal parte y quiere decir tal cosa. En la sumatoria. Dios pudo haber dicho muchas cosas que ellos solamente están obedeciendo porque declararon que Dios es su rey. Rey que hay que obedecer. Ahora, para comprender que Jesucristo, ¿por qué les hablaba por parábolas? Precisamente porque para dar a conocer los misterios del reino de los cielos que estaban en el Antiguo Testamento, pero que ellos no podían decir ¿por qué Dios hizo el mundo, la creación en 6 días? ¿Y por qué primero, por ejemplo, dijo sea la luz? Y luego puso el sol más adelante. ¿Por qué no dijo ponga el sol y luego sea la luz? ¿Sí? ¿Y por qué a la luz llamó noche, a la noche llamó tinieblas y al día lo llamó luz? Y separó las aguas de las aguas y separó las aguas, las de arriba de las de abajo. Pero Dios siempre comenzó a mostrar que hay 2 cosas: hay luz, hay tinieblas, ¿sí? Entonces que todo está desordenado y vacío. Y luego entonces dijo que sepárese las aguas de lo seco. Entonces separó, hay 2 cosas, húmedo y hay seco. ¿Y qué más hay? No, que los animales que se quedan en el agua, que hay unos que salen del agua pero no vuelan, otros están en el agua, otros que son de la tierra. Y comenzó a decir que había varias cosas, había variedad. Y todo lo creado es para que nosotros llegáramos a conocer por qué Dios hizo el agua, por qué Dios hizo la luz, por qué Dios hizo que esto fuera tinieblas, por qué hizo 6 días, por qué el séptimo así. Para que ellos piensen y traten de concluir eso que está diciendo ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué las semillas? ¿Por qué puso variedad de semillas? ¿Por qué puso a macho y hembra? ¿Y por qué solamente terminó en el sexto? ¿Por qué hizo al hombre en el 6.º día? Todo tendría una explicación. Lo que Jesús estaba haciendo era predicando la palabra, porque la palabra quiere decir lo que Dios dijo que se había que hacer, que tenía que hacerse y que ellos tenían que resolver cómo hacerlo. ¿Sí? Es decir, si no les hablaba por parábolas, ellos no podían entender los misterios que están ocultos desde la creación del mundo. Por eso, entendiendo eso, nosotros por lo menos usted lee el proverbio, lee el salmo de hoy que dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque no tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, no a la avaricia. Aparta mis ojos que no hagan vanidad. Ayúdame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme, quita de mí lo prueba que te miedo, porque buenos son tus juicios. He aquí, he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Ha anhelado tus mandamientos. Todos estos salmos, todo está diciendo: anhelo tus mandamientos, anhelamos tus palabras, queremos escuchar tus ordenanzas. Ellos fueron los que decidieron, cuando Dios los llamó en Egipto: queremos escuchar la palabra, vamos a recibir la ley. La recibieron un día, subiendo. Moisés la recibió cuando bajó. Ellos ya habían desobedecido, ya habían hecho idolatría. Entonces rompa esas primeras tablas y haga unas segundas tablas con una reducción, digámoslo así, para un mejor entendimiento, porque las primeras tablas seguramente no las iban a entender, porque ya antes de bajar la palabra ya ellos estaban en la fornicación. Y todo eso es por falta de conocimiento, todo eso es por falta. Pero ¿qué hacemos? Entonces no, es que Moisés, con esa altura espiritual que tenía del conocimiento de las primeras tablas, dijo: no, si hicieron esto antes de recibir la tabla, no, comencemos de nuevo. Y entonces dijo: bueno, entonces hagan un tabernáculo y yo habitaré con ustedes y estaré en medio de ustedes. Eso era solamente unos pasos que Dios estaba dando para acercarse al hombre que desde el huerto de Edén se había perdido. ¿Cómo así que desde el huerto de Edén se había perdido? ¿Cuál es el mandamiento de Dios para el hombre? Que nosotros diríamos desde el Génesis. La palabra tiene que hablar acerca de por qué fueron creados, ¿cierto? Entonces, que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso es algo que hasta ellos están investigando, y mucha gente está investigando. Bueno, imagen y semejanza que tiene ojos, nariz y boca como nosotros, que Dios tiene lo mismo que nosotros, pero también tiene características y tiene atributos. Esos atributos fueron los que se perdieron, o los que Dios quiere que nosotros tengamos algún día. Los atributos de Dios, comenzando desde la misericordia.
Pero ¿qué pasó en el huerto del Edén? Cuando Dios le dijo al hombre, bueno, antes que Dios le dijo al hombre, está diciendo que el sembrador salió a sembrar la semilla y que esa semilla es la palabra, ¿cierto? Entonces, si vamos a tomar hoy solamente la parábola que Jesucristo habló sobre la semilla, que ha sido muy traqueada, vamos a mirar por qué Jesucristo usó como parábola la semilla para hablar acerca de la palabra cuando Él predicaba la palabra. ¿Y cuál semilla es la palabra y qué es la palabra para que llegue a ser una semilla? ¿Qué es una semilla? ¿Qué es una semilla? ¿Es la palabra o somos nosotros? ¿Cierto? Y cuando usted predica, ¿qué está predicando? Porque hay otra parábola que ahorita vamos a seguir, pero tiene que ver con el día de la creación, cuando Dios creó todas las semillas. En Génesis capítulo 1, Jesucristo, ¿por qué tendría que hablar de las semillas? Porque está hablando la palabra. ¿Sí comprenden? Génesis habla de la creación de las semillas. Versículo 11. 1:11, Génesis 1:11. Génesis 1:11 dice, después de haber hecho la luz, las tinieblas, separó las aguas, las tinieblas, todo esto, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, produzca hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. O sea, Dios creó las semillas. Dijo árboles y hierba que dé semilla, para que sea según su género, según el género, esa planta tenga esa semilla. Yo no puedo esperar sembrar una semilla de algo y resultar con otras cosas, ¿cierto? Sino que cada semilla tenga su género. Pero Dios, ¿en qué estaba pensando cuando creó las semillas? Precisamente Jesucristo algún día dijo, el sembrador salió a sembrar la semilla, ¿sí? Salió a sembrar la palabra, pero la palabra es la semilla. Ahora, la semilla se siembra donde hay tierra, para que produzca, para que crezca. Voy a hacer un ejemplo para que entendamos las semillas de esto. Voy a hablarlo para que terminemos con lo que les voy a decir, hablando de la semilla espiritual, que es la conclusión de la prédica. Pero vamos a partir de esto. Dios creó las semillas según su género, y según su género uno dice, esto es árbol, esto es hierba, esto es fruto, esta fruta se come, esta no se come, esta es amarga, esta es ácida, y cada árbol tendrá su semilla, que siempre va a ser igual, para que la semilla se sostenga y siga según su género. Pero nosotros somos también semilla. Cuando Dios creó a nosotros, nos creó el polvo de la tierra. El sexto día dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y comenzó un proceso de hacer el hombre a imagen y semejanza, y primero tomó de la tierra y fue el hombre un ser viviente, ¿cierto? Tomó el hombre y entonces dijo, macho y hembra los quebró, capítulo 1, versículo 26, ¿sí? Pero cuando ya estaba creado el hombre, macho y hembra, los puso en el huerto del Edén, y allí ¿qué puso? Árboles para que el hombre comiera, administrara, y árbol que te diera fruto, también sube. Pero dijo, este árbol, usted puede comer de todos los árboles, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no coma, para que no muera. O sea, ese árbol de la ciencia del bien y del mal va a producir muerte. El aceptar, el comer, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, que te digo, no comas, te va a producir muerte. Ese es un árbol, está hablando de una genética que más adelante va a ser una genética espiritual. Si come de ese árbol, usted, que también es creado, que también es una persona creada como de la polvo de la tierra, y que va a llegar a ser hecho un hijo de Dios, en usted algún día va a terminar siendo, usted va a ser en quien voy a sembrar la vida. ¿Me comprenden? Dios está pensando en sembrar vida en nosotros desde la creación. Hagamos al hombre y creó macho y hembra, pero ahí no les dio espíritu de vida, sino macho y hembra, como decir tierra. Lo sacó del polvo de la tierra, y el hombre fue una persona que vivió, luego lo puso en el huerto del Edén y le habló. Dios le habló y le dijo, oye, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de este que está aquí no coma, del árbol de la ciencia del bien y del mal no coma, para que no muera. El hombre, ustedes ya saben que comió y desobedeció, entonces su resultado es muerte. Ahora, esto es lo que les voy a decir, y le estaba diciendo ahorita a Arturo, ¿no? Va a entender una cosa muy chévere, y también a Juanes. Cuando nosotros también era muy pequeñitos, nos dieron las clases de ciencias naturales y nos enseñaban acerca de la semilla. La semilla tiene los cotiledones y tiene su membrana y tiene, ¿qué más tiene, Juanes? Digamos que un embrión.
Y partamos que ahí hay un embrión, ahí dentro hay un embrión. Yo como trabajo con cacao, yo sé que el cacao hay que meterlo en calor para que se queme, para quemar el embrión y no nazca ya de ahí nada. O sea, cuando ustedes toman cacao es porque ya murió el embrión porque se puso uno sobre otro, se armó, se calentó y murió eso y ahí no nace nada. Estoy hablando de una semilla que se hace un trato para poder comer. Digámoslo así, cuando Dios creó al hombre, que ahora fue como la semilla en el hombre o la tierra donde se va a sembrar la semilla para el hombre, ¿sí? No coma para que no muera. O sea, usted tiene vida y estoy preparándolo para luego le añado otra cosita y al añadirle esa otra cosita ya usted podrá llegar a ser hecho un hombre a imagen y semejanza, ¿sí? Voy a hablarlo esto con una parábola humana ahora, para pasemos a la forma humana. Cuando yo, por ejemplo, le hago coquitos a la que iba a ser mi esposa y entonces le hablo cosas bonitas y le digo cosas que no sé qué, y entonces termina ella enamorándose de mí, entonces ya después no me deja salir para ninguna parte. Luego, o sea, casi que si no me caso a las buenas, me caso a las malas. No, mentira. Me enamoré de ella y para enamorarme, para que yo algún día llegara también a tener un hijo a fecundar, tuve que primero hablarle, decirle, y algún día cuando nos unimos, entonces ella por un lado pone el óvulo y por otro lado yo pongo el esperma. Y ella tiene como una especie de, digamos, es como en el óvulo de la mujer es como la tierra. Y digamos que si yo pongo la semilla, hablando como niños, entonces pone la semilla y puede tener vida, ¿cierto? Pero la mujer en la Biblia se lee como la tierra, como una bolsita que tiene tierra donde el hombre puede fecundar, ¿sí? Entonces el hombre fecunda o fertiliza y la mujer es la que concibe. La mujer concibe y el hombre engendra. Así que se necesitan dos para llegar a hacer esto. Se necesita que Dios quiera fecundarnos a nosotros y que llegamos a ser algún día hechos a la imagen y semejanza de Él. Pero primero nos creó como seres humanos, como tierra, viéndonos como el potencial donde Él podría llegar algún día a poner su embrión, ¿sí? Donde poniendo su embrión podría llegar a tener vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando comió el árbol de la ciencia del bien y el mal murió, así como murió mi semilla de cacao cuando lo expuse a semejante calor y a temperatura. Si usted mete ese cacao a la temperatura, ya no va a poder sembrar esa semilla porque no va a producir. O sea, esa semilla está muerta. La semilla de cacao está muerta porque la expuse a la temperatura. Y así yo la saque de allá y yo la voy a sembrar, ahí se pudre, pero no nace nada porque el embrión murió. ¿Sí? Lo que murió en nosotros fue como el embrión que Dios puso para que algún día, cuando la imagen de Dios, que es el Hijo del Hombre, viniera, pudiéramos verlo a Él y Él pudiera verdaderamente engendrar o terminar la obra que se estaba haciendo en nosotros. Pero cuando el hombre se perdió y cogió por todas partes, las semillas, digámoslo así, están vacías y Dios quiere fertilizarlas, quiere fecundarlas, pero la dificultad para la semilla es poder encontrar cómo ser engendrado. Entonces la mujer siempre está buscando al hombre para concebir los hijos, ¿cierto? Digamos que la misión de la mujer es que a través de la mujer nazcan los hijos, y la función del hombre es fecundar, o sea, engendrar los hijos en ella. Por eso siempre está buscando y coqueteando y mirando, y la mujer se pinta muy bonita y entonces el hombre también, pero está pensando en casarse. La verdad, según la carne, está pensando en fecundar. El hombre está pensando en engendrar, y la mujer está pensando en ser fecunda para tener los hijos. En cuanto a la naturaleza terrenal creada en el sexto día, esa es la misión de la carne. La misión de la carne es multiplíquense, ¿sí o no? Y llenen toda la tierra. O sea que el hombre está pensando solamente todo tiempo, ¿dónde pongo mis hijos? ¿Dónde pongo mis hijos? Entonces la mujer, a ver si se deja conquistar, no se deja conquistar, y cuando la conquista, entonces ya después de mucho romanticismo, serenatas y flores y chocolates, y yo en mi caso hasta Coca-Cola, para que pudiera algún día, pues sí, uno se enamora, pero uno comienza a soñar con tener los hijos. Y tener los hijos es ver su semilla. Entonces, bueno, si yo era así, entonces según esa semilla, si yo era moreno, pues nacerá moreno; si es blanco, nacerá blanco, según la característica de cada persona, pues se espera que más o menos tenga algo parecido. Esa es la misión de la semilla, que se propague y que se conserve la especie. Cuando Dios dijo haga semillas según su género, sabía que había semillas buenas y que había semillas malas. Hay semillas, nosotros no comemos todas las frutas, nosotros todo lo que está sembrado no se puede comer, ¿sabían, no? No todo es comida. Entonces, ay, pero ¿para qué eso si no sirve para comer? Espere, porque es que Dios una vez iba a utilizar lo que no sirve para comer para que nosotros entendamos que no todo es bueno. Y entre eso entonces habló acerca del trigo y la cizaña, que también es una parábola referente a la siembra. Vamos a Mateo vamos primero que todo a Mateo capítulo 7, porque Jesucristo tomó para hablar la palabra, Mateo capítulo 7,
Él dijo exactamente acerca de las diferentes semillas. Mateo capítulo 7. Versículo 15. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre en el huerto del Edén? Que hubo uno que destruyó la semilla, ¿sí? No como para que no muera, o sea, no se deje como abrigar para que no muera su posibilidad, su esperanza. Entonces el hombre, cuando recibió la palabra, tenía cepa genética espiritual de Dios, ¿sí? Cuando dijo, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, tiene cepa de Dios, cepa genética divina, digámoslo así, genética en la que puede llegar a tener una descendencia para Dios. Mientras que habían muchos que no estaban en el huerto del Edén. ¿Por qué hubo el diluvio? Porque había otros hombres creados en el sexto día que no eran cepa de la divinidad, ¿sí? Eran semilla, eran hombres, pero no podían fertilizar, no podían fecundar. ¿Por qué? Porque no descienden de Adán, sino que descienden de los hombres del sexto día. Así uno entiende las semillas, ¿sí? ¿Sí? O sea, ¿hay dos tipos de hombre? No, según la carne hay solamente uno. En el sexto día, uno. Cuando en el capítulo 2 de Génesis, cuando dice que sopló en su nariz, fue el hombre un ser viviente, había solamente un hombre. Ese uno es a que le sopla el aliento de vida y luego de ahí sacó a la mujer. Ellos dos ya son una cepa divina, que tienen soplo divino, que tienen aliento de vida, ¿sí? Ellos son muy diferentes a los que están fuera del huerto del Edén, que es otra cepa, que es otra clase de semilla que no puede ser fecundada para hijos de Dios, y que cuando los hijos de Dios que descendían de esta primera pareja, Adán y Eva, y luego también Caín y Abel, y todos se juntaron con los que no tienen espíritu, entonces ya mezclar una semilla que puede producir con otra semilla que no puede producir, esto se va a acabar. Entonces en el diluvio, toda esa cepa, por decirlo así, de seres humanos creados en el sexto día, que no podían llegar a ser hechos hijos de Dios porque no tenían aliento de vida, fueron descalificados o fueron sumergidos bajo el agua, que fue el juicio sobre toda carne. O sea, ahí hubo un juicio sobre toda carne y quedó solamente Noé y su familia, que tenían cepa espiritual, ¿sí? Es decir, que ellos fueron de la descendencia de Adán, a quien Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa es una semilla ya diferente, la otra quedó descalificada. Cuando Jesucristo vino, entonces Él habló en capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí ya está hablando de unas cepas diferentes. ¿Por qué? Porque parecían ovejas, pero son lobos, que también tiene que ver con las semillas de los animales, que también tiene que ver con la descendencia de la carne, de otro tipo de especie de seres, para Dios podernos hablar acerca de lo que somos nosotros y lo que podemos llegar a ser. ¿Me están llevando? Así como creó animales, así también creó semillas, así también creó cosas en el agua, en el mar. En las semillas hay diferentes especies, en los hombres hay solamente dos, los nefilim y los que reciben el espíritu de vida. Pero dentro de la variedad también hay ovejas, hay chivos, hay perros, hay gatos, hay toda esa cuestión. Pero dentro de las ovejas hay unos que tienen apariencia de ovejas y no lo son, ¿sí? Que también dicen, oiga, mire, es que usted lo ve y es que parece una oveja. Entonces Él dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es lo mismo que hablar de las semillas, sino que lo está hablando con un animalito, ¿sí? Porque como Él está predicando la palabra, necesita usar la parte de la creación para que fueron creados, para que nosotros podamos distinguir, no, esto no es una oveja, esto es un lobo, no, esto no es fruto de tal, esto no es cepa divina, no, un momentico, este parece que no es cristiano, no, ¿por qué? Porque desde aquí, al predicarnos la palabra, estamos comprendiendo para qué fue hecho cada cosa, para que nosotros podamos estar despiertos y definir qué es la palabra y qué no es la palabra, qué es un falso profeta y qué no es un falso profeta. Porque un falso profeta no puede fecundar vida, sino que es un lobo. ¿Y cuántos de ustedes han estado en iglesias en sitios donde no es pastor, sino es un lobo? Y si no se conoce la cepa, si no se diferencia la palabra, si no se diferencia la raíz, y si no se diferencia lo que dice y su fruto, entonces ¿cómo uno puede discernir en qué lugar estoy? ¿Sí o no? Usted dice, no, yo voy de acá, no, esto está allá tampoco.
¿No les parece que sería muy bueno que el Señor nos hubiera enseñado y educado? Y por eso les prediqué la semana pasada, la prédica era que será que nosotros también podemos discernir eso, prepararnos para la venida del Señor, porque prepararnos es enseñar y educar para poder hacer ese discernimiento. Si yo estoy predicando esto hoy es porque la prédica pasada estaba diciendo, preparen el camino del Señor. ¿Y cómo vamos a preparar el camino del Señor si no es educando y enseñando? Preparar no es solamente hacer una sopa, preparar es preparar el alimento para que los que verdaderamente tienen vida satisfagan su espíritu que ya ha renacido, y los que no han nacido pues puedan nacer de nuevo. Entonces necesitamos el uso de las parábolas para que se pueda comprender la palabra. Si no se usan las palabras, no se puede entender la palabra. Jesucristo pudo haber dicho, coman mi carne y beban mi sangre, y vamos a celebrar Santa Cena. Entonces ustedes, el que no entiende qué es eso, lo ve literal, se toma la copa y dice, ay, esto, pastor, esto es sangre, o ay, esto en verdad es la carne, y van a morder el pan y piensan que eso de pronto le duele al Señor, precisamente porque es solamente la forma de expresar, pero que nosotros con el discernimiento entendemos que es una forma de parábola para que al predicar la palabra los creyentes puedan creer, nacer de nuevo y recibir la palabra que pertenece al reino de los cielos, prepararse para la segunda venida del Señor. La predicación de todo este año es fe y confianza en el servicio a Dios, porque no sabemos si el Señor tarda en venir. Debemos servir al Señor y tenemos que prepararnos nosotros para no ser engañados, porque los falsos profetas vestidos de ovejas hay por todas partes. Y si no discernimos la cepa, si no discernimos la semilla, si no discernimos la palabra, es lo mismo. Todo el mundo está escuchando palabras, lindo, hablan de Dios lindo, pero está diciendo, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvos de los espinos o higos de los abrojos? ¿De qué está hablando? Hay una que produce espinos, hay otra que produce higos. Usted está recibiendo palabras de una persona que, pero mire, es que la vida de él es como un espino. La vida de esa persona está hablando de Dios, pero su vida es toda espinosa. ¿Cómo va a pedir usted frutas? ¿Cómo va a pedir higos de los espinos? ¿O cómo va a pedir a los higos que produzcan espinas? Son dos cepas diferentes, son dos clases de semillas diferentes. Como tan diferente es un lobo de una oveja, tan diferente también los frutos según la semilla o según la cepa. Él está hablando aquí de las semillas dispersas por medio de la palabra. Ahora bien, dice 17, así todo buen árbol da buenos frutos, ¿sí? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces acuérdense que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol de la ciencia del bien y otro del mal, ¿cierto? Uno dice, pues debemos comer del bien, pero comieron del mal, entonces probaron el mal, y ya nosotros ahorita entendemos que hay una cepa que es del maligno y hay una cepa que es benigna. O sea, nosotros debemos comer del árbol de la vida, del árbol del bien, porque el del mal ya lo experimentamos, ¿cierto? ¿No experimentamos el árbol del mal con todo lo que nos está pasando en este mundo? Lo que nosotros queremos, lo que nuestro alma anhela verdaderamente, es el árbol del bien, de la sabiduría. Por eso enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, los guardaré hasta fin, dame entendimiento, porque sepa divina recibir la palabra que me dé entendimiento. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, los guardaré hasta fin, dame entendimiento y los guardaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, en ellos tengo mi voluntad. Es como querer acercarse a una palabra que tenga verdaderamente esencia divina, para que esa palabra que entra a mí, que tiene divinidad, pueda entrar a mí y engendrar en mi vida, para que lo que sale de mi boca sean frutos de vida. No frutos del maligno, porque aquí está hablando que no todo buen árbol da frutos malos, y todo fruto malo no puede dar buenos. No se puede. Dice, no puede el buen árbol dar malo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo vamos a conocer los frutos? Cuando usted está recibiendo la palabra, usted tiene que mirar los frutos de lo que hace con la palabra. ¿Qué está haciendo la palabra de esa persona? ¿Qué frutos está dando? A veces uno piensa que solamente dar buenos frutos es, ya me estoy portando bien, ya no robo, ya no. No, eso lo pueden hacer inclusive con psicología y con terapias y con queriéndose portar bien. Vamos a ver qué verdaderamente es la palabra buena y la palabra de un mal árbol. ¿No les parecería mejor discernir esas dos palabras? La palabra de la ciencia del bien, entendiendo que hay una ciencia del mal, y que cuando nosotros vamos a sembrar, debemos sembrar la buena palabra. O sea, tenemos que sembrar buena semilla, pero tenemos que encontrar que cada persona en este momento puede llegar a ser solamente la bolsita de la mujer en la que se puede engendrar
¿sí? Todos nosotros como seres humanos estamos emulando en la creación la parte femenina, ¿sí? Si nosotros hablamos de la humanidad quiere decir femenina, hombres y mujeres somos femeninos, y nosotros, toda la humanidad debe ser fecundada por al masculino. En ese caso Dios estaría haciendo la parte masculina, por decirlo así de alguna manera, ¿sí? Pero hasta que no venga la palabra para fecundar, hablar, conquistar y decir sí, me convenció, esto es, entonces uno abre los ojos, abre el corazón a la palabra, abre el corazón a Cristo, abre el corazón a todo, y ya uno puede ser fecundado y comenzar unos frutos diferentes, que son frutos de las palabras que salen de nuestros labios. Los frutos verdaderamente son lo que sale de nuestros labios. Las obras, obviamente, si por dentro está bien, pues las obras también funcionan bien, porque hay mucha gente que hace cosas buenas con las manos, con su vida, pero por dentro está mal. Entonces él dijo que no puede usted pedirle buenos frutos a un mal árbol, porque tiene cepa mala. Ustedes conocen, por ejemplo, hay unas denominaciones que uno dice, esta denominación tiene algo raro. Yo digo, esa es una cepa extraña, porque nacieron de allá, vienen como de la raíz, vienen del judaísmo, pero están hablando de esto, es como que se desviaron y comenzó a mostrarse una variedad diferente. Entonces para esto Jesús nos habló algo diferente. En el capítulo 13 vamos a entenderlo un poquito mejor, con las mismas parábolas que él habló, para que profundicemos más en cuanto a la palabra, en cuanto a la semilla, y en cuanto a lo que nosotros vamos a entender del que habla y de lo que usted va a hablar. Por una parte, Dios lo que quiere es que usted comprenda cómo se debe predicar, ¿sí? ¿Cómo se siembra? Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino, pero a los demás no. ¿Por qué? Porque la parábola les sirve para perderse, mientras que nosotros, estas parábolas es un adoctrinamiento, por decirlo de alguna manera, que Cristo está haciendo para que nosotros también podamos discernir. Oiga, le estoy predicando la palabra, pero él todavía veo que es como una oveja, no es una oveja, este todavía es como lobo, ¿sí? Porque Cristo predicaba y se da cuenta de la transformación del uno del otro. Y cuando nosotros vemos a las personas, nosotros llegamos a la iglesia pues siendo lobos, no podemos mentir, nosotros no podemos engañar. Nosotros llegamos con desconocimiento, teníamos apariencia, estábamos perdidos, pero un día también fuimos fecundados y fuimos fertilizados por la palabra de Dios. Es diferente la palabra que tiene vida a las palabras que se dicen, a las doctrinas, a las teologías. Usted puede enseñarle mucha teología, mucha doctrina, pero si esa palabra no tiene energía divina, no puede producir vida, sino que tiene cepa religiosa, o tiene cepa mística, o tiene cepa de cualquier otra cosa, pero verdaderamente no produce vida. Y ahí es donde tenemos que aprender a discernir nosotros, porque lo que se viene, yo les digo, creo, dentro de poco posiblemente no vamos a poder tener este tipo de eventos, no vamos a poder predicar la palabra por internet, y cada uno de ustedes va a tener que hacerlo por sus propios medios, buscar la palabra, y van a salir más falsos profetas. Y si yo no los educo ahora para que ustedes puedan discernir esto, entonces ¿de qué sirve que yo esté acá? Yo he venido llevando una vida de estudio, de oración y de predicación. Yo puedo estar creciendo, pero me preocupa que el Señor me ha concedido unas personas que escuchen la palabra y yo no las eduque, como Él dijo, vayan por todo el mundo, hagan los discípulos, enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces cuando usted está predicando, que dijo, enséñeles lo que yo les he mandado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿cuál sería la palabra que usted debería predicarle? ¿Qué debería decir usted? Enséñeles que guarden lo que les he mandado. Pero ¿sí estamos predicando eso? O sea, estamos predicando la palabra que hace que una persona nazca de nuevo, que la persona verdaderamente pertenezca al reino de los cielos, que pueda discernir entre el bien y el mal, que pueda entender las cepas, esta cepa no es buena, esta cepa es mala, que pueda tener ojos espirituales para ver, que pueda tener corazón entendido para entender las parábolas. Porque el mismo Señor dijo, miren el capítulo 13, Mateo capítulo 13. Y él comenzó inclusive con la parábola del sembrador, ¿sí? Luego dijo que las parábolas son el propósito de las palabras. Versículo 10. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, debemos entender que las parábolas es para poder entender la palabra. En sí, la parábola no es la semilla, ¿me comprenden? La parábola de la semilla no es en sí la palabra,
sino es el entendimiento de la palabra a través de una parábola que Jesús nos dio. Es decir, para que entienda por qué Dios creó las semillas, entonces Jesús habló de las semillas. Pero cuando está hablando de las parábolas, es para que nosotros podamos aprender a decir parábolas, para que puedan comprender, los que tienen oídos para oír, la palabra. Las parábolas son para entender la palabra, no que la parábola sea la palabra. ¿Me comprenden? En sí no, sino que él dijo, el sembrador salió a sembrar la palabra, y entonces el sembrador puso aquí, hizo esto, entonces él está diciendo es lo que causa la palabra en las personas cuando la reciben o no la pueden recibir. Cuando no la entienden, es como que llega el diablo y se lleva la semilla, o se lleva la palabra para que él no entienda, para que no crea y se salve. Pero en sí eso no es la palabra, sino que es el ejercicio de lo que le está pasando al espíritu del hombre por no prestar atención a cuando se predica la palabra. ¿Me comprende? Una cosa es la palabra, que es lo que nos da vida, y otra cosa son las parábolas que usa para que pueda comprender la palabra o lo que va a pasar, lo que el Espíritu Santo inclusive nos va a enseñar. Porque usted le dice, oiga, voy a ir a predicar la palabra. ¿Y qué es eso? ¿A usted no le parece raro que usted diga, va a predicar la palabra? Y le van a decir, ¿pero qué es lo que predica? No, la palabra. Entonces, no, es que Dios dijo y que Dios habló y que Dios dijo. Pero ¿dónde está? Usted está diciendo lo que usted cree de Dios, pero ¿esa es la palabra? No, esa no es la palabra. Porque ustedes miren, lean todas las formas como Jesús decía en todas partes, y él salió y les predicaba la palabra, y salía por allí y predicaban la palabra, y los discípulos salían y predicaban la palabra, y al oír la palabra ellos creyeron. ¿Pero qué es la palabra? ¿Me comprenden? El ejercicio de hablar de las semillas, del trigo y la cizaña, es que van a haber palabras que van a destruir verdaderamente la fe para que ustedes puedan creer. O sea, van a llegar a otro tipo de palabras que van a destruir. Entonces la parábola del sembrador es para que nosotros entendamos que van a llegar personas en quienes se les sembró y se les habló, pero como no tenían entendimiento, entonces la palabra no fue sembrada. La palabra no fue sembrada. No que hablando de semillas, es como si la palabra, la semilla no fue sembrada en nuestro espíritu, para que quede, para que nazca, produzca frutas. ¿Sí? Pero llegó otros, y resulta que a los otros les llegó la palabra, como no la entendieron, la pisotearon, quedó en el camino, la pisaron, entonces las aves fueron y se la comieron, no entendieron, como no la entendieron, la pisotearon. Es una palabra pisoteada. Una palabra pisoteada es una palabra que no se entiende. Finalmente la gente la pisotea. Yo no entendí esa vaina. Es como pisotear la palabra, porque quedó en el camino donde no se puede entender. Pero la parábola serviría, si nosotros, si predicamos la palabra con la parábola, es mejor, que comprenderán mejor. ¿Sí me comprenden? Hay que predicar la parábola ayudado con parábolas para que se pueda recibir. Es un ejercicio que él nos está diciendo. Cuando usted va a predicar, usted tiene que predicar, ayudarse de parábolas para que reciban la palabra. Porque si él no la entiende, entonces el enemigo va a hacer que no se confunda y no va a recibir la palabra y no se van a poder salvar. Hay otros que inclusive reciben la palabra y la reciben con emoción, y entonces es la que cayó sobre las piedras, pero como llegó la piedra y no tenía mucha tierra, entonces cuando persiguieron a la palabra, porque entonces se marchitó la palabra. Pero está hablando de la palabra se marchita. ¿Pero cuál palabra es la que se marchita? Y luego se sembró la palabra en otros que la recibieron como muy bien y con emoción, pero había afanes de ansiedad, y entonces mucha riqueza y mucha plata y mucho trabajo, y reciben la palabra, pero no, está pendiente, no, me toca hacer esto, no, es que me toca hacer esto, y resulta que se fundó, y esa palabra, la palabra que estaba ahí, la ahogó el afán de este mundo. A la palabra la ahogó. Y esa palabra podía ser una semilla que podría darle vida. Eso es la importancia. Es que nosotros podemos decir, el que preparó bien la tierra y la semilla cayó en buena tierra, oiga, esta produjo hasta 100 por 1. Esta produjo con corazón bueno, dice ahí, ¿cierto? Dice ahí, los que reciben la palabra con corazón bueno y justo, reciben la palabra y dan fruto siempre en abundancia. O sea que siempre va a haber palabra en ellos, siempre multiplica la palabra. Entonces, cuando usted está viendo este tipo de parábolas, está entendiendo es que Jesucristo está hablando de misterios para nosotros, que aprendamos a predicar la palabra, que nos ayudemos de parábolas para que la gente pueda comprender, pero que también tenga entendimiento que hay personas que tienen afán, que se les va a olvidar la palabra. Hay personas que reciben la palabra con emoción, pero se van para otra iglesia. ¿Y qué les dijeron allá? ¿Cómo se le ocurre que eso va a hacer eso? Entonces se marchita esa palabra. Pero los que reciben preparan el corazón,
quiere decir arrepentimiento. Arrepentimiento es el que remueva la tierra para que llegue. Arrepentimiento es prestar atención. Arrepentimiento es, no, esto es vida, no, esto es para esto que, entonces lo que va a decir es muy importante para mí. Esto que va a decir en la prédica debería producir en mí algo que dé frutos, que dé vida. Lo importante es que tenga vida, porque la semilla muerta no da vida. Pero si esa palabra cae en mí y entra y queda ahí y la planta y comienza a crecer, Jesucristo habló de eso. Bueno, habló de las parábolas, que es para que los que no entienden se pierdan, ¿cierto? No vamos a tomar esa parábola. Ustedes deberían leer de tarea capítulo 13 de Mateo, de todas las parábolas. Una fue la del sembrador, otro el propósito de las palabras, de las parábolas, pero es muy importante esta. Miren, cuando dijo del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, cuando dijo la parábola del sembrador, la explicó de esta otra manera. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y la entiende, 18, 13, 18. Sí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. ¿Se da cuenta que dice, este es el que fue sembrado? No está diciendo, esta es la que fue sembrada. ¿A quién se refiere? A nosotros. Nosotros somos los que somos sembrados. Cuando usted predica la palabra, si la persona desde su mente no está poniendo tropiezo, no está pisoteada esa palabra y si quiere entender, entonces lo primero que tendría que decirle a usted es, ¿usted quiere entender? Sí, quiero entender. Es que si no entiende se le va a llevar el diablo. No es que aquí está diciendo que si usted no le pone cuidado y no entiende, si no tiene ojos, oídos para oír, si no entiende, el diablo le va a robar a usted su posibilidad de vivir. ¿Le parece malo? Es que está diciendo, Jesús dijo, el que tenga oído para oír, que oiga. Tan pronto terminó, el que tenga, dijo la parábola y luego dijo a gran voz, el que tenga oído para oír, que escuche. Y todo el mundo como que sí, como usted hace que este pastor se puso bravo. No, es que está diciendo, si usted no entiende, usted tiene un enemigo y le va a robar la posibilidad de llegar a tener vida, por no prestar atención, por no querer entender. Entonces hay que querer entender las parábolas que me hablan acerca de la palabra, que para mí es vital. Que yo soy solamente la humanidad, que es como una tierra fértil en la cual Dios quiere prestar sus semillas, quiere plantar sus semillas, pero nuestro corazón ha sido pisoteado por otras doctrinas y está endurecido. Entonces no la entiende porque no sabe si ponerle cuidado allí o ponerle cuidado allá, o la recibe cuando dicen, ay sí, esto sí, pero va a otra parte y dice, ay no, esto no, y se marchita la palabra que le puede dar vida. O otro puede ser que no le produzca nada porque tiene mucho afán y mucha ansiedad, entonces no produce en sí nada en esa persona. Es que a veces piensa que esto es para que vaya y predique. No, está hablando de lo que causa la palabra en su vida. En su vida. La gente está pensando, no, es que vamos a predicar la palabra. No, está diciendo es que esto te compete a su vida, a su eternidad, que despierte, entiéndala, no sea tan emocional, deje los afanes, la ansiedad, tenga su corazón preparado y reciba la palabra, prepare su corazón para la vida eterna. Preste atención a la palabra. O sea que hasta aquí no les he predicado la palabra, sino les estoy enseñando el propósito de las palabras y las semillas. Cuando vaya a predicar la palabra les digo. Claro, entonces como hablé de Génesis, entonces prediqué la palabra. ¿Por qué? Porque hablé de lo que pasó en Génesis. Y prediqué la palabra porque Jesús dijo acerca de qué es la diferencia entre uno y otro. Sí, porque son palabras de Jesús por el Espíritu de verdad. Entonces esa palabra de Jesús como que, oiga, sí, esto como que me llama la atención. Pero si no le llama la atención lo que Jesús dijo, que estaba refiriéndose desde la creación, no puede conectar todo para que entendamos que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es que si usted llega a ser hecho de imagen y semejanza de Dios, ¿qué llega a ser? ¿Qué? Por eso, si usted llega a ser imagen y semejanza de Dios, ¿qué llega a ser? Dele chocolatico ya. Hijos de Dios, a la imagen del Hijo de Dios. Jesús quiere que ustedes sean iguales a mí. Yo soy hijo de Dios, yo quiero que usted sea igual a mí. Pero usted tiene que dejarse fecundar de mí, usted tiene que amarme. Así como vuelvo y digo, cuando yo conocí a mi esposa, entonces comencé primero a visitarla, a ir de vez en cuando. Ahorita estaba hablando con las hermanas que me estaban diciendo, ellos a veces llegan a la iglesia y como que hacen la visita y quieren escuchar, sí, como visitando para ver si esto es lo que me enamora, si esto es la palabra que me convence. No, esto aquí está raro, y se va y se aleja, ¿cierto? Estamos hablando, hermanas, Gina, ¿cierto?
Que ustedes no han hecho muchos intentos de ir a varias iglesias, y cuando llegan allá más bien los alejan, y dicen no, esto no, y no han nacido de nuevo de pronto, no sé, pero espiritualmente el hombre sabe, hay aquí algo raro. Eso de que alce la cartera para que caiga la bendición y venga y plante plata, y que aquí lo hagan hacer una mata de plata, eso yo no creo. Eso, mejor dicho, eso únicamente los que ya están domesticados al pacto con la plata y que quieren y van pensando en la plata y no en la vida eterna, pues eso les alimenta el deseo. Pero el que está buscando vida eterna siente que esta cepa, esto por aquí no es la vaina, por aquí no es. Pero cuando comienza a escuchar verdaderamente, a revelar los misterios del reino, si ha leído y no ha podido entender, entonces cuando usted comienza a escuchar la parábola dice, esto como que sí me deja entender mejor, por aquí sí ya como que estoy entendiendo, con razón Jesús dijo esto, porque comienza a entender la palabra que tiene conexión con la vida eterna. ¿Sí? Desde que creó las semillas y los animales creó la vida, pero el hombre murió y ahorita el hombre quiere volver a conectar con el hombre para que tenga vida. Entonces envió primero la ley. Escuche primero, Dios lo que primero envió fue la ley. La ley es una cepa. La ley es como decir la cepa de los empleados o la cepa de los siervos, ¿sí? ¿Qué nace de los que reciben la palabra? La vez todos los que están recibiendo la palabra, ¿qué nace de ellos? Jesucristo dijo, siervos, Jesucristo dijo, de los que nacen de mujer, el más grande del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeñito es mayor que Juan. Nosotros por el Evangelio podemos llamar a Dios Padre, ellos no pueden llamar a Dios Padre. La cepa es diferente, ¿sí? Los que nacieron por la esclava, es una cepa para esclavitud, como una descendencia que produce esclavos. Y luego vino la palabra por medio de Jesucristo, que es el Hijo. Entonces la cepa es diferente, porque la cepa ya viene del seno del Padre. ¿Me comprenden? Es diferente la cepa. Es diferente, va a ser diferente la semilla y es diferente la palabra. La palabra de Jesucristo es la palabra que nos hace entender el pasado para que podamos recibir la palabra en el presente. Mire cómo lo dijo aquí. Él habló de la palabra. No voy a seguir con esto, voy a seguir con el 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces son dos cepas, dos semillas diferentes. ¿Usted creería que la cizaña tiene semillas o no tiene semillas? Tiene semillas. La semilla es morada, es diferente. Es diferente, pero cuando las ven creciendo parecen igualitas. Y luego el trigo es completamente distinto. Sin embargo, sembró cizaña entre el trigo, es porque sembró una cepa dentro del trigo. Es decir, uno que tiene apariencia de que es, pero finalmente no es. De hecho, por ejemplo, la cizaña es enferma. O sea, si uno llega a comer cizaña, lo enferma uno, lo maluquea. Y en cambio el trigo, como los otros cereales como el maíz o el arroz, pues son diferentes. La cizaña, en los tiempos de los romanos, del Imperio Romano y todo eso, cuando las comunidades eran tan potentes en trigo, en el cultivo de trigo para hacer el pan, ellos, si querían destruir a la economía del otro, iban y le regaban cizaña. Entonces se llenaba de cizaña y cuando iban a recoger, entonces no sabían cómo hacer, porque se revolvía una con la otra. Era hasta delito llegar a sembrar cizaña. Ahora diga, ¿a ustedes de qué les hablaría la cizaña hoy cuando Jesús está diciendo que un enemigo sembró cizaña y se fue? ¿Qué quiere decir? Para ustedes, cizaña, ¿qué es? ¿Palabra qué? Es la palabra que daña. Que daña. No da frutas. Sí, claro que da frutas, tiene semillas y se reproduce y se multiplica. Donde hay trigo, generalmente nace esa maleza casi como por arte de magia. Pero es que la característica que tiene la cizaña es que es una cosa, si usted se la come es amarga y daña, incluso se enferma. Entonces se enferma toda la semilla, la va a enfermar completamente. No es tanto que tenga la apariencia, es que si la une con la otra, contamina la otra y la daña. Mire, para ustedes que, digamos, se los digo sinceramente, ¿es más fácil hablar cizaña o no? Si yo les digo, vamos a hablar de camine para la cocina que le tengo encima. Eso es fácil. Pero si va a predicar la palabra, ¿y qué le predico? ¿Y qué le digo? Ya no sabe qué hacer, porque ya no sabe qué es la diferencia entre la cizaña, que está hablando cizaña que destruye a la que es trigo.
La predicación siempre tiene que tener esa característica que ve solamente trigo, que no sabe a cizaña, ¿me comprende? Que no amarga el trigo, que no lo daña. Cuando una persona comienza a hablar la palabra y resulta que le añade cositas que ya son cizañas, ya no es palabra, sino que es de lo que se sembró al lado. Inclusive las doctrinas son llenas de cizañas. Hay personas que se meten a internet a buscar prédicas y son prédicas que hablan de Dios y hablan divino de Dios, pero está lleno de cizaña que no necesariamente están hablando mal, sino que no están hablando la palabra, sino que ha entrado como algo que daña la palabra, que destruye el significado de recibirla, de predicar la palabra. Entonces Jesucristo le dijo eso. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no saque, al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo, dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoge primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Ustedes piensan que eso era la palabra? ¿Eso qué? Eso es parábola, ¿me comprende? Sí es palabra, pero es parábola. Por eso, para entender esa parábola, él le dijo, versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y dijo, respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. A partir de ahí comienza la palabra, ¿sí? Por eso les vuelvo y les digo, la palabra es la interpretación de Cristo de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que ya es la verdad. Lo que estaba oculto, Jesucristo lo reveló. Pero cuando él vio que había personas que habían sembrado, por ejemplo, en la cepa, escuchen muy bien lo que les digo, en la cepa del Hijo del Hombre hay injertada cepa de la ley, ¿sí? Entonces, cuando uno va a una prédica y escucha la palabra que habla de Jesucristo y le incorporan la cizaña de la ley, se siente amargo y la persona no puede recibir paz. Eso amarga más bien el vientre. Es increíble que no tiene paz, porque la ley es buena y hay que usar la ley, pero para decir: mire, esto es amargo y esto es fruta, ¿sí? La ley, si usted bajo la ley, usted, si se quiere justificar por la ley, está perdido. Pero la ley sí lo llevó a Cristo. Él está recibiendo esa ley que lo hacía amargo y todo tiempo sintiéndose pecador, que se va a morir. Si la ley misma no lo lleva a escuchar la palabra del Hijo del Hombre, no podría tener rescate, no podría recibir la gracia, no podría recibir la verdad, no podría llegar a ser hecho hijo de Dios, porque la cepa está muerta desde Génesis. O sea, el diablo la contaminó y la adulteró y la corrompió para que no produzca vida. Esencialmente la palabra es vida. Entonces dijo así: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Yo dije que el campo es el mundo. ¿Cómo así? Es la humanidad, vuelvo y digo. La humanidad es la parte femenina y el Hijo del Hombre es el que fecunda, el que fertiliza a la humanidad cuando se predica la palabra. Por eso salía a predicar, era la palabra del reino de los cielos. Ahora dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán. Entonces ahí encontró la diferencia entre qué es una cizaña. Entonces la cizaña sirve, es el que sirve de tropiezo. Los hijos de Dios son los que están haciendo que el reino de Dios avance. Los hijos del malo son los que están siempre poniendo tropiezo para todos, siempre están poniendo obstáculos, siempre están. ¿En cuánta iglesia no están hablando los unos de los otros? Jesús dijo la palabra de Jesús, ¿cuál sería? Si yo les digo a ustedes: dígale a su vecino una palabra de Jesús. La palabra.
Mire, en Mateo capítulo 18 dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, ¿sí? Entonces dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enséñeles a que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enséñeles a que guarden. Entonces dígame una de esas palabras que Jesús dijo. Oiga, Jesús dijo esto. Dígale al vecino una cosa que Jesús dijo, una. Eso es, bueno, Juanita ya me ganó, ya les ganó a todos ustedes. ¿Qué más? Buen discípulo. Enséñeles a que no juzguen a nadie. Eso Jesús dijo porque él está por encima de la ley. La ley juzga. Él dijo, no juzguen y ustedes no serán juzgados. Enséñeles a que no juzguen a nadie. Si usted juzga a otro con la misma medida que juzgue, será juzgado. Entonces uno enseña la palabra. Jesús dijo, Yeshua, nuestra salvación, nuestro Salvador, que yo porque juzgo a otro, el que puede juzgar es Él, y Dios lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por nosotros. Yo con qué autoridad voy a juzgaros lo que usted hace. ¿Estoy enseñando la palabra? Claro, estoy enseñando porque Él dijo, no juzgue. Entonces, ¿cuál será la palabra? Ustedes miran desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 y se dan cuenta que es la palabra, ¿sí? Y luego cómo puso en acción lo que Él hacía para que manifestara que Él es el Rey, y que la palabra que Él decía era la palabra que tenía poder y autoridad. Pero Él dijo, no condene para que no sea condenado. Mire, es que usted es un hipócrita, usted quiere quitar la paja de su amigo y no ve la viga que tiene usted en el suyo, no ve que la ley no le deja ver lo que usted hace. Entonces, si usted no se mira primero, usted por tener la ley no puede ver lo poquito que está haciendo otra persona. Pero Él dijo, enseñen la palabra. ¿Por qué? Porque Él vino fue para salvar y para dar vida, no para condenar. La cizaña normalmente siempre está destruyendo su vida de fe. Eso causa la cizaña. La cizaña no es solamente que hable mal de otra persona, habla mal de la palabra, no conoce la palabra, usa la palabra que no está bien dicha. Mire, termina diciendo en cuanto a la semilla, el enemigo que la sembró es el diablo, perdón, la ciega. Bueno, entonces los justos, dice 42, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Porque también está tomando el trigo como esto. ¿Ustedes han visto un campo de trigo cuando está para la siega? ¿De qué color es? Dorado. El campo es que la semilla es dorada. Es como lo que alumbra, nunca se ven preciosos. Vaya usted llénelo de cizaña, no se pone dorada. La cizaña es verde, se pone fea, horrible. Porque causa en nosotros, por eso dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Mire, una palabra de Cristo. Por ejemplo, Juan, ya les dije, no, de Mateo. Juan les dijo, coman mi carne y beban mi sangre. ¿Cierto? Esa es la palabra. Es la parábola. Pero sí les dijo, coman mi carne y beban mi sangre. Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida. ¿Cierto? Capítulo 6 de Juan, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es la palabra de esto? ¿Cuál sería la palabra para decir esto? Pero ¿cómo explica uno cómo da uno esa palabra? Yo se las di ahorita a los hermanos que llegaron temprano para que puedan celebrar la Santa Cena. ¿Qué enseñaría yo con esto? Ahí está la carne cruda, se los digo. Pero la carne, ella se les puse en la brasa antes de la Santa Cena. Les cociné un poquito, y la carne es esto y es esto, ¿sí? Miren, escuchen, si yo voy a predicar la palabra en cuanto coma mi carne a mi sangre, yo tengo que entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que su naturaleza es divina, que nació en el vientre de una mujer virgen, y que su carne y su sangre no son de este mundo. ¿Ustedes están creyendo eso? Si ustedes creen que la carne de Jesucristo no es la carne de María, ni es descendencia de José, ustedes están diciendo que la carne no es de este mundo, ¿cierto? Por ende, la sangre tampoco es de este mundo, ¿cierto? O sea que ustedes están creyendo que Jesucristo es verdaderamente la divinidad hecha carne. Lo aceptan. Es como comer eso, ¿me comprenden? Si yo les digo, mire, María era una mujer virgen, y su embrión, el embrión de Dios fue puesto en el vientre de María, por lo cual usted puede creer que cuando
se sacrificaban corderos en el Antiguo Testamento para pagar por el pecado de la conducta del hombre, se estaba sacrificando un animal que es carne y se derramaba la sangre de un animal que es carne para pagar por su pecado de la carne. La carne y la sangre de un animal eran como, alcanzaba para pagar por la culpa de las pasiones de la carne. Si robó, se mató, mataban un animalito. Pero el pecado de nosotros es original, es del espíritu. Entonces se necesita una sangre espiritual que tenga vida y que la paga del pecado del espíritu pueda pagarla una sangre espiritual que viene de Dios. Si nosotros no creemos que la sangre viene de Dios y que esa sangre está dispuesta desde antes de la fundación del mundo, es como si no hubiera predicado la palabra. La palabra estaba diciendo que el verbo algún día vendría y nos salvaría y que derramaría la sangre y que esa sangre para nosotros iba a ser la salvación, iba a ser también la propiciación por nuestro pecado. Cuando ustedes aceptan eso, están aceptando la palabra, que es la verdad. Pero no se predica la palabra, sino que se hablan de cosas bonitas, de hagamos una buena familia y tengamos buenos negocios y mire cómo hace, mire que Dios te va a ir muy bien, Dios te va a bendecir. Eso no es la palabra, ¿me comprenden? La palabra es hablar de la carne. ¿De dónde viene esa carne? Esa carne viene de la eternidad. Y Él dijo, si no comen mi carne, no beben mi sangre, no pueden tener vida. Si no la aceptan, si no la introducen, si no dicen, sí, en verdad, no, la sangre de Jesucristo no es la sangre de María. Ya lo procesó, le bajó al corazón, lo confesó por la boca, quiere decir que ya Dios le dio fe. Y esa palabra es la siembra de la palabra en su espíritu, que debe producir vida, en su espíritu. ¿Me comprenden? Porque esa sangre que viene del Dios viviente ahora está dentro de usted y usted defiende esa fe que usted tiene. Porque Dios fue que dio fe de Él. Dios fue que dijo, este es mi Hijo amado. Y al decir que es mi Hijo amado, tiene la misma naturaleza, su carne y su sangre. Eso es la palabra. ¿Sí me entienden? Eso sí es la palabra. Cuando usted le dice a la persona que viva la carne, vamos a tomar la carne. Si no come el pan, no tiene vida. No, entonces me va a comer el pedacito de pan para... No, que haga memoria. Hacemos memoria. Siempre vamos a hacer memoria que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es la misma divinidad, que su carne y su sangre no son de este mundo y que fue derramada para remitir nuestro pecado original y para que cuando se sentara a la diestra de la majestad en las alturas, usted tenga acceso al trono de la gracia y pueda arrodillarse y pedirle perdón hasta cuando usted se arrepienta y el que está vivo y el que resucitó de los muertos lo escuche y le pueda decir, tenga paz. Para eso sirve la sangre de Jesucristo. Esa es la palabra que ayuda a una persona que está muriendo engañada por la ley, que tiene cizaña en su corazón y hasta lo lleva a la muerte, porque muchas personas llegan a morir hasta dudando de su propia salvación, porque creen más a la ley que a la misma gracia, porque escuchan más la ley, escuchan la cepa de la ley, que sí es buena porque si se usa legítimamente está bien, pero tiene que conducirla hasta Cristo, hasta que la persona pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ver que esa sangre no es de este mundo, que esa carne no es de este mundo, nos dejó la sangre y se fue con su carne, para cuando vuelva por segunda vez estemos preparados. Porque celebramos Santa Cena, porque estamos recordando que el Hijo de Dios no era de este mundo, no es hijo de José. Su carne y su sangre son de otra parte. Y cuando tomo el pan digo, la palabra tampoco venía tampoco era de un hombre. La palabra de Jesús es la palabra que Dios le mandó decir. Mateo, mismo Juan, capítulo 11 o 12. Juan, capítulo 12, versículo 44. ¿Cuánto hayamos, Juli? Ay, Dios mío, nos faltan 2 versículos. Jesús clamó y dijo, versículo 44 del capítulo 12 de Juan. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Es que como vengo una vez al mes, en verdad me emociono y quisiera dárselos bien masticado. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿De qué está hablando? De la parábola de Génesis. Que unos son de las tinieblas y otros son de la luz. Separó la luz de las tinieblas. Para que no permanezcan tinieblas, yo vengo como para la luz. La palabra es luz, es semilla, es vida, ¿sí? Al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, ¿qué no las guarda? Ni siquiera las recuerda, porque no las entiende. Porque como no las entiende, entonces no sabe cómo es Santa Cena. Es que nosotros estamos demasiado atrasados, somos demasiado ignorantes en cuanto a la palabra, en verdad. Y el Nuevo Testamento, Pablo está diciendo que hagan buen uso de la palabra. Y que la palabra no está cerrada, y que la palabra, y usted lea todo el Nuevo Testamento, está diciendo que hable la palabra, que diga la palabra, pero tenemos que saber cuál es la palabra y explicarla con parábolas. Bien,
Al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo. Yo no he venido a juzgar el mundo, sino para salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Sí? El que dice, por mi cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todo lo que Él dijo es preceptos, estatutos, mandamientos, ordenanzas, cosas que Jesús dijo. Él dio su concepto acerca de la ley, que es palabra de Dios. Pero cuando Él dijo, ya dio su versión, ¿sí? Entonces ya uno dice, mejor estar bajo la gracia, es mejor recibir la sangre, es mejor aceptar su sangre, es mejor creer finalmente en su nombre. ¿Qué quiere decir creer en su nombre? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Faltan 2 versículos y nos vamos. ¿Ya tienen cansancio? Perdónenme, en verdad las prédicas no duran todo este tiempo, pero una vez al mes, digo, una vez al año no hace daño. Mensual, sensacional y diario extraordinario. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? ¿Sí? Ahí está la palabra. Mire, unos versículos antes está diciendo, el versículo 8, más que dice, cerca está de ti la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra que predica. ¿Cuál es la palabra que usted predica? ¿Qué es lo que usted predica? Yo predico a la persona, oiga, si usted, dentro de usted sale, yo le voy a explicar muy bien que Jesucristo viene allí, que por eso Dios no lo resucitó de los muertos, porque Jesús no era de este mundo. ¿Cómo se iba a quedar en este mundo si Él no pertenece a este mundo? ¿Cómo iba a quedarse acá si su carne no es de este mundo? La carne de Él no pertenece a este mundo. Las aves, mire, las aves salieron del agua, pero si se meten en el agua mueren. Jesucristo vino a este mundo, pero no se iba a quedar en este mundo. Tenía que salir al lugar que está creado para Él, que es el cielo de los cielos. Entonces está diciendo, cerca de ti está la palabra en tu boca, que si confesares con tu boca, o sea, ya cree eso, que si confesares con tu boca, que Jesús es el eterno, el que se conoce, Jesús es el ser igual a Dios, y crees en tu corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, es porque usted ya tiene fe. Alguien le tuvo que haber predicado, alguien tuvo que haberle hablado, alguien tuvo que haberle dicho, ¿sí? Dice, ¿cómo pues invocarán? 14. Saltémonos al 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es que nosotros siempre estamos anunciando que tenga paz, que la sangre de Jesucristo, siempre estamos hablando es de Él, comiendo carne y bebiendo sangre, que es donde está el alimento que da vida. El discernimiento entre la palabra es hablar de Jesucristo y de su sangre, de dónde viene, para dónde va. Mire, lea segunda de Pedro. A ver, voy a terminar con este de Pedro, a ver si esta Biblia está muy nueva. Aquí tengo una cita. Primera de Pedro, capítulo 1. Estoy hablando ahorita a los que nacen de nuevo, a los que ya pueden entender la palabra y a los que quisieran entenderla. Está Pedro diciendo esto. Pedro entendió que cuando él dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa palabra no se la reveló sangre ni carne, sino el Padre que está en el cielo. Es la palabra revelada, o sea, Jesucristo es la palabra revelada a Pedro. Y cuando Pedro entendió que la palabra es la revelación de Dios, lo que Dios revela, entendió que la palabra es la revelación que Dios da. ¿Cómo es? ¿Qué es la palabra? La palabra es la revelación que Dios da, ¿sí? Lo que Dios no revela, usted lo escucha y tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, y tiene corazón pero no entiende. La palabra revelada abre los ojos, da oído y puede llegar al corazón de hombre y entiende, ¿sí? Esa es la palabra que por fe
Esa es la palabra de fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando escucha la palabra sí le da oído. Por eso yo les digo, cuando van a predicar, no se alejen de la Biblia. ¿Yo qué he hecho? Llevarlos a la Biblia para que la fe no esté puesta en lo que yo creo, sino en lo que dice la Biblia. Siempre hay que traer a la Biblia qué dice, por qué Jesús dijo esto y qué quería decir Jesús con esto, que está acompañado con esto que Pedro también entendió. Pedro en el capítulo 1 de primera de Pedro, versículo 18 dice, bueno, desde el 17, estamos hablando de la cepa divina, que hay dos cepas, ¿cierto? Dijo, están los hijos de Dios y los hijos del malo. Entonces, ¿a quién estamos hablando? A la cepa de Dios. ¿Ustedes son cepa de Dios? Los 3 o 4, que todavía los demás, yo no sé de qué cepa serán, pero yo les digo, les hablé, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Ustedes son cepa de Dios? Quiere decir, son hijos de Dios. Si son hijos de Dios, entonces deberían entender las parábolas mejor y querer entenderla, porque tiene que ver con la vida eterna, porque vienen falsos profetas que van a destruir su fe, van a traer cizaña. Lo que viene para el mundo en estos tiempos es cizaña, que parece la palabra, pero no es. Van a dejar de hablar de la sangre, van a hablar de Jesús, van a dejar de hablar del reino, de la segunda, de todo eso. Si invocáis, dice 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatada de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué es esto? Esta es la palabra. Sí, porque ya tiene entendimiento, porque ya se concretó todo, porque Jesús dijo, si no comen mi carne, no beben mi sangre, pero Él está aquí diciéndolo, lo está enseñando, está diciendo, enséñeles que guarden todo lo que les he mandado, que usted no fue comprado, o su pecado no fue pagado con oro ni con plata, usted vale mucho más, usted vale la sangre preciosa de Cristo, por eso la derramó, pero no era la sangre de un hombre, era la sangre de la divinidad. Eso es hacer comer la carne. Si la gente acepta, es como beber la sangre. Si creen que la palabra viene desde el Eterno, entonces esa palabra entra, da vida. En usted va a producir vida. No piense si la predica, ¿me comprenden? Ahora no piense si la predica, no piensen ahorita, voy a predicar la palabra. Entiendan, es que cuando ustedes aceptan, y les estoy diciendo, ustedes creen que Jesucristo no es el hijo de José, sino hijo de Dios, están diciendo que Jesús es el ser igual a Dios. Si ustedes creen que Jesucristo cuando murió derramó la sangre, esa sangre que se derramó fue para redimir nuestros pecados, es decir, porque la paga del pecado es la muerte, y con su muerte pagó el pecado espiritual de mi espíritu y de todos nuestros espíritus, ¿sí? Porque el rescate no era rescatar la carne, era rescatar su espíritu. Se necesita creer que esa sangre no sea de este mundo. Porque yo podría morir también por cualquiera. No, va a la vida por su esposa, sí, pues, pero no puedo hacerla por todos. ¿Por qué? Porque no, ya bueno, entonces máteme a mí. Pero Jesucristo sí puede morir por todos, porque el valor es mucho más que la sangre, que las piedras preciosas. El valor de la sangre de Jesucristo es del Hijo de Dios. Tiene un precio muy alto. La paga del pecado es la muerte. O sea, el que mi espíritu sea muerto, Él lo redimió, lo rescató, pagó por Él para darme vida. Entonces, cuando usted cree ese rescate, puede tomar Santa Cena. Entonces usted me dice, ¿puedo tomar Santa Cena? Pues yo le diría, si usted cree que fue rescatado de su vana manera de vivir, que recibieron por herencia de padres, de religiosos y de mucha idolatría y todo eso, y si cree que no puede comprar su alma con oro ni con plata ni con nada, sino con la sangre de Cristo, con la sangre ya preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, si lo creéis, tome Santa Cena. Si usted cree que esa sangre fue por su rescate, para rescatar su alma, para pagar el precio de la desobediencia, tome Santa Cena. Si no lo cree, no la tome. Ya no, yo no creo eso. Entonces no la tome. ¿Por qué? Porque la toma sin discernir el cuerpo y la sangre, hasta se puede morir, porque está comiendo juicio para sí. Entonces luego dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, está hablando la palabra, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe no sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Escuche bien lo que les digo, lo que dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, la palabra es la que purifica, la verdad es la que verdaderamente santifica, la que nos hace diferentes. Por eso decía una hermana, es que uno va a una iglesia y la gente no cambia, todo es lo mismo, todo es plata, todo es esto, la gente no cambia. Pues ¿por qué? Porque no están recibiendo la verdad.
el espíritu de verdad. Ahí es donde uno discierne, ¿es lobo o es cordero? ¿Es trigo o es cizaña? ¿Está dañando la iglesia? ¿Está destruyendo la vida de fe de otros? ¿Está amargando a los demás? ¿O está produciendo vida en mí y en los demás? Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por amor fraterno, ¿qué dice ahí? ¿Bien fingido? Ahí dice, estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahí está diciendo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó. ¿Ustedes creen que Dios resucitó de los muertos a Cristo o que se robaron el templo y luego todavía? No, pues Dios resucitó a Jesucristo. O sea, esa es la palabra que Dios la hizo vivir nuevamente. Entonces dice, y para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por amor fraternal, no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente con corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, de una cepa corruptible. No nacimos de una religión, no nacimos de una tradición, no por una palabra mística, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está resumida otra vez la palabra de las semillas, del trigo, del trigo, de la cizaña, ahí Pedro no lo va a entender todavía más fácil, sino que para llegar acá, entonces, para que nosotros aprendamos cómo predicar, cogí esta ruta. Esta ruta es la que usted puede, ya entendí, sí, entonces hay que predicar en la sangre, entonces hay que hablar de Jesús, entonces toca, sí. Si usted no habla con parábolas y aprende las parábolas, ¿cómo puede entender las demás y cómo la gente puede recibir la palabra? Yo a veces hablo de mi vida como una parábola de la verdad, pero cuando estoy hablando de eso, no es para que crean en mí, sino para que crean la palabra. Entonces, aprenda a discernir entre la palabra, la hablamos la semana entrante, la palabra, que hoy ya entiende, que hay trigo y cizaña, que hay dos cepas. Nosotros somos cepas de la divinidad. Tenemos que discernir el trigo y la cizaña, los lobos y la oveja, y tener una forma de vivir que verdaderamente pertenece a un hijo de Dios, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir por la sangre de Jesucristo. Y que como Dios lo resucitó de los muertos, nuestra esperanza está puesta en Dios que lo resucitó de los muertos. No está puesto en nadie más. Esa es la palabra que nos da esperanza y que nos da vida y que nos hace permanecer para siempre. Por eso celebramos Santa Cena. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias porque tú envías la palabra velozmente. Ayúdanos para que podamos comprender las parábolas y que también nosotros al predicar también podamos hacer uso de ellas, pero que nosotros podamos discernir también entre el trigo y la cizaña. Ayúdanos para que nosotros no estemos llenos de la cizaña, sino todo lo contrario, llenos de la fe, llenos de la palabra, llenos de tu poder, llenos de la gracia, para que cuando nosotros hablemos también nos sea dado, Señor, mucho de nuevo para predicar la palabra, que nos dé sabiduría, conocimiento y entendimiento de la palabra, revelación, para que la palabra que tú nos diste sea la palabra que nosotros podamos enseñar verdaderamente a los discípulos, para que las guarden, para que tú estés con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos para que ahorita que celebramos Santa Cena, no estemos pensando que nos estamos tomando tu sangre, sino que aceptamos que tu sangre es la sangre dispuesta desde antes de la fundación del mundo. Que nosotros recordamos también en la Santa Cena que al comer el pan no nos estamos comiendo tu carne, sino que aceptamos que tu palabra es la palabra que viene desde la eternidad, que es el verbo que se hizo carne y que no habló por su propia cuenta, sino lo que el Padre dijo. Así que nosotros aceptamos tus palabras como las palabras del Eterno que entran y viven para siempre en nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que son semilla de Dios, que tienen cepa de la divinidad, que son hijos de Dios en verdad y en espíritu. Amén.